Bien, buenas noches, señores, y bienvenidos a su clase de bioestadística del 24 de junio del 2021. Antes de empezar la clase, ¿no? Y, y retomar nuestros ejercicios, voy a compartir la pantalla porque en realidad no comprendo cuál es la inquietud de la presidenta al momento de decir que las columnas no están incompletas. Ustedes ya aprendieron a calcular la marca, el intervalo. Los intervalos es la fórmula K, en donde nosotros veíamos, pero en este caso está hasta más sencillo, porque ya le está diciendo la primera columna cuántos intervalos tiene que tener. Tiene que tener 8 intervalos. Más fácil. De los intervalos, usted tiene que calcular el valor medio, que es la marca de clase. Y de ahí tiene que calcular la cuarta columna, que es el número de datos que están en los rangos. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es cada F1 dividirlo para el número de la muestra. En este caso, estamos hablando que la muestra de la tarea eran 50. Entonces tiene que dividir para 50. Ahí sacan la frecuencia relativa. Y la frecuencia absoluta acumulada es la que vimos la última clase, en donde se va sumando de la columna de frecuencia absoluta cada valor. Lo único que en realidad está pendiente es la frecuencia relativa acumulada. Pero bajo los mismos principios como calculamos la frecuencia acumulada, simplemente de la columna de la frecuencia relativa voy a hacer el mismo procedimiento para calcular la frecuencia relativa acumulada. Es decir, nosotros teníamos estos datos, ¿no? No voy a colocar todos porque en razón del tiempo. Estos eran mis rangos. Estos eran mis rangos. Ya, estos eran mis rangos. Y nosotros ya habíamos calculado la frecuencia relativa. Teníamos aquí frecuencias acumuladas. Perdón, está la frecuencia absoluta, que era el número de observaciones por rango. Teníamos 2, 5, 3, 4, 4 y 2. Y nosotros teníamos la frecuencia relativa calculada. Esto era 0.1, 0.25, esto era 0.15. Estoy simplemente retomando el pasado. No voy a detenerme a explicar porque ya lo hemos revisado. Y 0.1. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos en la última clase? Que de la frecuencia absoluta yo hago los acumulados. Entonces, ¿cómo hago los acumulados? El primer valor pasa directamente acá. Esto es frecuencia acumulada.
7,57. 7 más 3, 10. 10 más 4, 14. 4 más 4, 8 y 8 más 2, 10. Ahí hay un problema. A ver, la frecuencia acumulada, ya tenemos 2, 5, 3, 4, 4, 2. Ya. Y la frecuencia acumulada tenía 2, 7, 10, perdón, esto es 14, esto es 18 y esto es 20. Ahí sí. Y la frecuencia relativa acumulada es simplemente de la columna de frecuencia relativa, de esta columna, hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia acumulada. Esta es frecuencia relativa acumulada. Entonces, el valor 0,1 ahora pasa acá, 0,1. Ahí. Y 0,1 más 0,25, esto es 0,35. Tiene que sumar bien décimas con décimas y centésimas con centésimas. 0,35 más 0,15 da 0,50. 0,50 más 0,2, 0,70. 0,70 más 0,2, 0,90. Y 0,90 más 0,1, 1. Un dato importante, esto tiene que siempre salirle 1. Sin la suma de si el último valor de la frecuencia relativa acumulada no da 1, significa que hay un problema grave en sus sumas, ¿no? Ahora, recuerda que este 0,2, cuidado, a alguien se le ocurre hacer esto y decir 0,7. 0,7 más 0,2 da 0,72. Eso está erróneo. Porque este 0,2 no es otra cosa sino 0,20 matemáticamente. Por lo tanto, esto me da 0,90. Tienen que sumar bien las décimas con décimas. Eso sí es importante. Bien, hasta ahí la aclaración de la tarea. Vamos a concluir el gráfico último, que es la ojiva de este mismo ejercicio. Entonces, para hacer la ojiva, o también llamado polígono de frecuencias acumuladas, ojiva, ¿cómo lo voy a construir? Hago, por supuesto, mi plano, ¿no? Y en mi plano, en el eje de la Y, tal como lo dice el nombre, voy a trabajar con frecuencias acumuladas. Eso voy a tener en mi eje de la Y. Frecuencias acumuladas. Es decir, ¿a qué columna me voy a remitir? Me remito a esta, a la frecuencia absoluta acumulada, a esta.
Entonces, con esta columna y con estos valores, yo voy a establecer mi escala para el eje de las Y. Porque significa que yo tengo como menor número el 2 y como mayor número el 20. Entonces, nosotros vamos a trabajar y vamos a definir que esta escala podemos hacerla de 2 en 2 para que quepan todos los valores del 2 al 20. Entonces, mi escala va a empezar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voy a hacerlo un poco más abajo porque voy a usar escala de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí tengo yo mis 20 números que voy a tener que ir ubicando, que le pertenecen a la columna de frecuencia acumulada. ¿Qué voy a poner en el eje de las X? En el eje de las X van a ir las marcas de clase. Las marcas de clase. Las marcas de clase. Entonces, ¿cuál es mi marca de clase? Para esto, o cuál era, si ustedes revisan el ejercicio anterior. La marca de clase 26, 38, 50, 62, 74, 86. 26, 38, 50, 62, 74 y 86. No lo voy a hacer a escala porque la pizarra es pequeña y la idea se perdería. Lo que yo necesito que ustedes tengan bien claro es que aquí en el eje de las X va el valor de la marca de clase. Y en el eje de las Y van los valores de frecuencias acumuladas. Por lo tanto, para el primer rango, la frecuencia acumulada es 2. Y la marca de clase para este primer rango era 26. Entonces 26 sube hasta 2. Hasta aquí más o menos. Y ahí yo tengo un punto. La siguiente marca de clase le correspondía al intervalo 32 a 44. Y la frecuencia acumulada es 7. Por lo tanto, 38, que es la marca de clase del segundo rango, sube hasta 7, hasta más
Esto es lo que nos enseñaron a graficar en el plano cartesiano, en matemáticas. Ahí está mi 7. Lo voy a poner de verde para que ustedes tengan claro eso, ¿no? La siguiente marca de clase es 50 y le corresponde al tercer rango, al 44, al 56. Aquí va el 50. Esto le corresponde a una frecuencia acumulada de 10. Por lo tanto, el 50 va a subir hasta 10. ¿Ven? Hasta aquí. Es graficar. Es como decir, la marca de clase es el valor en X y la frecuencia acumulada es el valor en Y. La siguiente marca de clase es 62 y le corresponde una frecuencia acumulada de 14. De 56 a 68 le corresponde una marca de clase, perdón, una frecuencia acumulada de 14. Eso es hasta. Luego, de 68 a 80, le corresponde una marca de clase de 74, con una frecuencia acumulada de 18. Voy al plano cartesiano, 74 hasta 18. Miren que estoy haciendo líneas punteadas. Cuidado ahí, que hace líneas continuas. Y finalmente, el último rango le corresponde a una frecuencia acumulada de 20. Ahora sí, esos puntos los uno con línea. Con una línea recta. Muy importante, siempre tienen que quedar hacia arriba. No hay gráficos acumulados hacia abajo, porque si eso sucede, algo estuvo mal. Puede darse, bueno, no se van a dar casos hacia abajo, eso le aseguro. Y hay libros que el primer valor, como no empieza desde cero, usted hace una extensión, una proyección, para que empiece desde ahí. O sea, para que empiece o corte con el eje de las X, que es la marca de clase. Ese es su polígono de frecuencias acumuladas, o también llamado ojiva. Entonces, la siguiente tarea va a quedar en la plataforma, creo que más tarde, en que usted tiene que elaborar los 4 gráficos con esa tarea que se envió, con esos datos. Tendrá que hacer el gráfico pastel, tendrá que hacer el gráfico de ojiva, tendrá que hacer el gráfico de barras, tiene que hacer el gráfico de barras y faltaba uno más, ¿no? El ojiva, las frecuencias. El polígono de frecuencias, la frecuencia acumulada, que eso es lo que acabamos de ver. Y el histograma de frecuencias, ¿no? El histograma, que es el de barras. El polígono de frecuencias, que era con los valores de la mitad de las barras. Y este de acá, que es con frecuencias acumuladas. Más el gráfico pastel de sus porcentajes. Esos 4 gráficos debe de realizarlos con los datos de la tarea. No hay confusión, no hay pérdida, porque ya hemos culminado ese tema.
Bien, vamos a avanzar y hoy vamos a ver ya. Una pregunta y la introducción, pero yo tengo una pregunta con respecto a ese deber. A ver, le escucho, doña Teresita. Lo que pasa es que a usted nos hablaba de que tenía, por ejemplo, unos números 8, pero yo al hacer el trabajo y tomar dos menos, porque hay que tomar el valor inferior y el valor superior, con dos menos, a mí me salieron solamente 7, no 8, porque el último terminaba con 2,13 y para subirlo subí uno más a 2,34 y sumando los intervalos, solamente me dieron 7, no 8, y ahí tenía 8. Y en 7 intervalos entraban. Era 2,34, determinaba el número superior 2,13. Al Bueno, último intervalo era un último, me quedaba con 2,34. cheque, Sí, salen 7. chequen el tema de la suma. Cuidado, algún número se le fue de más al sumar el rango de los intervalos, ¿no? Porque incluso ahí me sale la frecuencia 50, o sea, todo me sale el 100%, la frecuencia 50. Si yo le pongo a 8, me va a subir más, pues tiene que darme 50 la frecuencia, que es el valor de mi muestra. Y si sube a 8 intervalos, la pregunta es, en el octavo intervalo, ¿hay alguna observación? No, ya no hay más observación en el número 8, por eso le pregunto. Si es así, se quedan con 7 intervalos. Si es así. Perfecto. Si es Claro, porque ahí me da la frecuencia 50, que es lo mismo que tengo en la muestra. la orden para todos es que del límite inferior de la serie, usted le reste 2 y entonces de menos esos dos valores, ahí es el primer número con el que empieza su rango. Correcto, así dice. Porque el número era 82 menos 2 da 80. Correcto, esa es la instrucción general. Bien, entonces vamos ahora ya a entrar a las medidas de tendencia central. Yo no sé si puedo borrar ya la pizarra. ¿Han anotado o han tomado alguna foto ya? Por favor, confirmen si es posible borrar la pizarra. Sí, ingeniera. Corredor, master. Sí, máster. Sí, master. Ya, vamos, entonces vamos ahora a trabajar con las medidas de tendencia central. La estadística no es difícil, lo que tiene es que es un procedimiento sistemático. Y entonces los errores provienen cuando dentro de este procedimiento sistemático yo considero uno o más decimales para las interpretaciones. Hay ejercicios, por ejemplo, que les pueden aparecer donde se diga que en un experimento en donde se secaron 50 muestras de una planta, se produjeron los siguientes resultados. Entonces le pueden pedir que de esos valores usted construya el gráfico de frecuencias de esos valores, o le pueden pedir hallar las frecuencias relativas para la tabla de frecuencia con 5 intervalos. Entonces es simple, aquí usted tiene que calcular directamente la frecuencia relativa usando los 5 intervalos. También se le puede pedir que construya el gráfico de frecuencias acumuladas. En este caso, el gráfico de frecuencias acumuladas es la ojiva. Entonces, vámonos a las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿O cuáles son los cálculos para hablar de una manera más
más genérica, ¿no? La media aritmética, la mediana, la moda, la media ponderada y la media geométrica. Entonces, estas medidas yo las puedo calcular de dos formas. Primero, agrupando los datos o para datos desagrupados. ¿Cuáles son esas medidas que puedo yo calcularlas de dos formas? La media y la mediana. La moda no, porque la moda es un cálculo más sencillo que tiene que ver con aquellos valores que se repiten en la serie. Y claro, vale el comentario de que todas estas fórmulas se usan cuando los datos forman parte de una población. Y obviamente de la población yo he tomado mi muestra. Entonces, por ejemplo, puedo yo establecer un caso de una observación del crecimiento de una planta de papaya. Entonces, yo digo que observé el crecimiento de 15 plantas de papaya. Y que queremos saber el promedio del crecimiento de estas plantas. Vamos a hablar en este instante de la media aritmética, es decir, el primero. Y para ello es importante saber que la media aritmética se representa con la letra griega mu o mu. Esa es su representación. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la media aritmética? Este mu o este mu es igual a la sumatoria de cada dato de la serie. Por eso yo le llamo X, XY. Y esta sumatoria va, voy a poner aquí debajo la Y, que empieza desde el primer dato. Por eso es Y igual a 1. Hasta N, que es el tamaño de la muestra o de la población. De esta forma ustedes lo van a encontrar en sus libros de estadística. Y toda esta sumatoria va dividido para N. Entonces N es el número total de elementos de la población. Esta es. Número total de elementos de población. Voy a bajar este mu porque tiene que estar cerca del igual. Ahí. Entonces, les decía del ejemplo, ¿no? De las 15 plantas de papaya. Y yo observé para un estudio cuánto crecían esas plantas de papaya. Y los datos que se obtuvieron fueron los siguientes. 18, 29, todos ellos centímetros, ¿no? 22, 24,
23, 25, 19, 18, 17, 22, 21, 20, 18 y 19. Todos ellos son centímetros. Y me piden justamente el promedio. Eso es lo que me van a pedir. Esto es centímetros de crecimiento de la planta. Y me hacen la pregunta, ¿cuál es el promedio? El promedio de crecimiento. Ahí empleo yo la media aritmética. Entonces, yo digo, el mu. Aquí hay un dato importante. Para el caso de la media aritmética no es necesario ordenar los datos. Sin embargo, yo les sugiero que si es un ejercicio compuesto, en donde hay que calcular las frecuencias, ya vamos a ver que hay otras medidas que requieren usar las frecuencias. En particular, cuando hago cálculos de datos agrupados. Este es un cálculo con datos desagrupados y es muy importante, voy a poner aquí esa aclaratoria. Esta fórmula yo le aplico para datos desagrupados. Esto es para datos desagrupados. Cuando yo trabaje y le diga el problema que calcule los promedios para datos agrupados, el procedimiento es otro. Y ahí sí tenemos que ordenar los datos para empezar hallando los rangos. Y a partir de los rangos, encontrar las frecuencias. Y ahí aplicar la fórmula de media con frecuencia. En estos momentos, no. En estos momentos solamente yo estoy solicitando y enseñando que podemos calcular la media o en los promedios para datos desagrupados. Es decir, no tienen ellos rangos. Y cuando no tienen rangos, porque son desagrupados, lo hago directamente y voy sumando cada uno de ellos. Mucho ojo. Aquí hay un 20 y aquí hay otro 20. No pueden eliminar esos valores. No es que van a decir, es que como se repite solo cojo un solo 20. No. Tienen que coger todos los datos. ¿Por qué motivo? Porque hay de por medio un número total de elementos de población. Y el número total para este caso de estas plantas es 15. En este caso mi n es igual a 15. Entonces, 18 más 29 más 22 más 24 más 20 más 23 más 25 más 19. Voy a usar la línea de abajo porque se me ha quedado corta la pizarra. 18 más 17 más 22 más 21 más 20 más 18 y más 19. Todo eso lo tengo que sumar. Y a su vez eso dividirlo para
15. Voy a bajar este peón. Mi línea de división, todo esto dividido para 15. Entonces, los que tengan calculadora, hagan el ejercicio y verán que la suma de todos estos valores le va a dar como resultado 315. 315 dividido para 15. ¿Por qué es 15? Perfecto. Porque 15 dijimos que era, ¿qué cosa? Este 15 es mi n, y mi n sale del número de datos o del número total de plantas que hicimos la observación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plantas, 15 datos. Entonces, por eso es el número 15. Y 315 dividido para 15 es igual a 21. Entonces, 21 centímetros, esto es el promedio de crecimiento de esas plantas de papaya. Esta es mi respuesta. ¿Cuál es el promedio de crecimiento? 21 centímetros. Por favor, ¿está claro esta parte? Esta es algo muy sencillo. Cuando este mu es el símbolo que se usa cuando quiero obtener la media aritmética de la población o del universo también. Pero para nuestros cálculos o para efecto de nuestros cálculos, ustedes en estadística van a encontrar una X barra. Es lo mismo. O sea, esta fórmula puede también escribirse como X barra. X barra es igual a la sumatoria de I de XY sobre N. Es exactamente lo mismo, señores. Simplemente se trata de cambio de nomenclatura, pero es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Yo tengo X barra, que no es otra cosa sino la media aritmética, pero para la muestra. El procedimiento es exactamente el mismo. Debo de sumar todos los datos de la muestra y dividirlos para el tamaño de la muestra. Esto es la muestra. En sus problemas van a usar esta nomenclatura, porque siempre vamos a trabajar con muestras. Esta nomenclatura vamos a usar. Vamos a usar X barra. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Cuáles son las propiedades de la media aritmética en términos generales? Que no se agrupan. ¿Perdón? No se agrupan. No la escuché bien, doña Teresita, dígame. Que no se agrupan, digo. No. Aritmética no se agrupa. No, todavía no estamos viendo cálculo de media para datos agrupados. Vamos a ver, cálculo de media. O sea que no es necesario ordenarlas. ¿Qué cosa?
Que no es necesario ordenarlas. Cuando son datos desagrupados, no. Cuando hagamos el agrupado, ahí sí, cambia el procedimiento. Ahí cambia. Vamos poco a poco. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades de la media aritmética? Primero, que todo conjunto de datos de niveles de intervalo y de niveles de razón tienen siempre un valor medio. Todo conjunto de datos. No existe un conjunto de datos en el mundo que no tenga esos valores medios. Segundo, cuando evaluamos la media, ahí incluimos de alguna manera todos los valores. Por eso el valor medio es una representación. Por lo tanto, un conjunto de valores solo tiene un número medio. No puede tener varios números medios o varias medias. No puede ser eso. También es importante saber que la media es la única medida de ubicación donde la suma de la desviación de los valores con respecto a la media siempre es cero. Ya vamos a ver o vamos a calcular la media para datos agrupados. Y la propiedad de que la media es la única medida de ubicación de la suma de las desviaciones es haciendo una demostración, ¿no? Entonces, esa demostración es restando cada valor menos la media. Veamos esta comprobación de esa propiedad. No les voy a pedir que hagan la demostración de que su media da igual a 0. Eso les aseguro que no se lo voy a pedir. Pero sin embargo, ustedes tienen que saber. Por ejemplo, en este caso, la media era 21. Recuerden ustedes ese valor, porque voy a borrar la pizarra. Entonces, mi X barra era 21 centímetros. Vamos a comprobar la propiedad de que las sumatorias de cada valor, de cada X menos la media, tiene que dar igual a 0. Esa es una propiedad. Igual a 1 hasta ahí. Entonces, ¿cómo voy a comprobar esa propiedad? El primer valor es 18. 18 menos 21. Más 29 menos 21. Más 22 menos 21. Más 24 menos 21. Más 20 menos 21. Más 23 menos 21. Más 25 menos 21. Más 19 menos 21. Más 18 menos 21. Más 17 menos 21. Y más 22 menos 21. Más 21 menos 21. Más 20 menos 21. Más 18 menos 21. Y más 19 menos 21. Estamos solo comprobando una propiedad. La propiedad de la media aritmética de que la sumatoria de cada valor con respecto a la
media tiene que darme 0. Nada más, estamos comprobando una propiedad. Entonces, ojo, no es que están multiplicando. Cuidado, alguien va a multiplicar esto por esto. No. Hay que resolver el paréntesis y luego sumar. Resuelve el paréntesis y luego sumar. Resuelve el paréntesis. Yo voy a colocar los valores de resolución con verde. 18 menos 21 da menos 3. Menos 3 es un valor negativo. Vamos a comprobar que esto me tiene que dar 0. Menos 3 más 29 menos 21, 8 positivo. Más 22 menos 21, 1. Más 24 menos 21, 3. Más 20 menos 21, menos 1. Menos 1 por más da menos 1. 23 menos 21 más 2. Más 25 menos 21 más 4. 19 menos 21 menos 2. Menos 2 por más, menos 2. 18 menos 21 menos 3. 17 menos 21 menos 4. 22 menos 21, 1, positivo. Más 21 menos 21, 0. Más 20 menos 21, menos 1. 18 menos 21, menos 3. 19 menos 21, menos 2. Sumemos todos los valores en verde. Menos 3, más 8, más 5, más 1, 6, más 3, 9. 9 positivo, menos 1, 8. 8 más 2, 10. Más 4, 14. 14 menos 2, 12 positivo. 12 menos 3, 9 positivo. 9 positivo, más menos 4, más 5, más 6, más 6, más 5, más 5, más 2, menos 2, esto es igual a 0. Por lo tanto, mira, ahí también puedo agrupar los positivos por un lado y los negativos por otro y después los restos. No haga eso, se va a confundir. Entonces, hemos comprobado que efectivamente se cumple la propiedad de que la media es una media o una medida única. Y esta medida de ubicación demuestra que la suma de las desviaciones de cada valor, porque hemos ido restando cada valor de la media, con respecto a esa media siempre va a dar 0. Entonces está comprobada esta propiedad. Por lo tanto, mi media está bien calculada. Cuando calculamos la X barra 21 centímetros, es correcto, esta es la media. Pregunta, señores. Voy a hacer la foto del curso. Preguntas, por favor, preguntas. Enciendan las cámaras para hacer la toma del curso. De repente, para que practiquen los cálculos, puedo mandar una tarea, ¿no? Pero para el examen no le voy a solicitar yo eso. Esto es solamente una comprobación. La última parte fue una comprobación de la propiedad.
esa información más me suena a suma algebraica y resta algebraica, nada más. Claro, es que eso es, pues son sumas y restas. Lo único que queremos comprobar es que la media que hemos calculado es la correcta y que no nos hemos equivocado. Y si es la correcta, tiene que darnos esa diferencia o esa sumatoria de desviaciones, tiene que darnos 0, siempre. Si no nos da 0, hay un problema, hemos calculado mal la media. Bien, hasta acá dejamos la grabación. Por favor, hagan sus tareas. Voy a dejar tarea ahora, en la noche, más tarde. Y bueno, pues un feliz cumpleaños para Valeria, porque han pasado el dato que es el cumpleaños de ella. Y antes de eso creo que fue también el cumpleaños de Nicolás. Entonces esperamos que todo esté bien. Cuídense, eviten enfermar. No estén en reuniones con muchas personas para evitar contaminarse, ¿no? Sí, es verdad, porque después afecciona la garganta. Y un abrazo para ustedes, ¿no? Que pasen bien. Gracias, Master. Bien. Gracias, Master. Si no hay preguntas, hasta aquí cerramos la grabación y nos vemos en la siguiente clase.